Ya. Vamos a ver entonces hoy día bienestar animal en bovinos de leche y de carne, los principales problemas que podemos encontrar de bienestar. ¿Ya? Hay ciertos puntos críticos para el bienestar animal a los que debemos poner atención. Primero, en el predio, que va a ser crianza, engorda, recolección. Por ejemplo, en crianza vamos a tener a las terneras chicas. Las terneras tienden a tener coccidia y neumonía, ¿ya? Tienden a enfermarse y si no es una persona que realmente esté comprometida y sepa de bienestar animal y esté a cargo conociendo las necesidades de los animales, no va a lograr que los animales no mueran, ¿ya? Porque realmente la mortalidad es alta en terneros si no es bien manejada. En engorda, en recolección, por ejemplo, recolección de leche, esperas en ayuno y las cargas, ¿ya? También son importantes las esperas, por ejemplo, cuando están las vacas esperando para entrar a la lechería para ser ordeñadas. En general, a veces están muy apretadas, hace mucho calor. Todo ese tipo de cosas son puntos críticos importantes. Obviamente la carga de un camión también es importante porque la pendiente les voy a mostrar por pizarra. ¿Por qué no me muestra la pizarra? Pizarras. Cuando uno sube un animal a un camión, es súper importante que tenga una pendiente de 1:4, ¿ya? O sea que si yo cargo un animal y acá está el camión aculatado, el animal debe tener una pendiente que no sea superior a 1:4, o sea, un 25%. Ojalá fuera menos, un 20%. Y tiene que haber un cuerpo de animal arriba como para que el animal tenga la capacidad de reconocer y obviamente el camión iluminado para ir de un lugar menos iluminado a uno más iluminado, ¿ya? Siempre también lo mismo con la descarga, que el animal pueda mirar tranquilamente y reconocer el lugar, ¿ya? Hola Cata, habíamos partido pero muy reciente, ¿ya? Así que bueno, eso con respecto al descargadero. Vamos a seguir compartiendo la pantalla para ver los puntos críticos. Entonces, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo se saca? Ya. Durante el transporte es súper importante la duración del viaje. En Chile hay viajes de más de 24 horas. Por ejemplo, cuando vienen animales en ferry y están adentro de una rampa de descarga, que puede ser una rampa que sea doble o triple, y es súper complicado porque generalmente llegan animales muertos. Esos animales muertos, los otros caminan sobre ellos y los de la parte de abajo obviamente tienen los ojos súper dañados por las orinas y las fecas de los que van arriba, ¿ya? Y obviamente el cansancio, ya pierden bastante peso. Y por esa razón, si es que el viaje es de más de 24 horas, te obliga a tener animales con descanso, alimento y agua. El tipo de vehículo, porque obviamente hay camiones que no están adaptados para transportar animales, mientras que otros están adaptados para transportar animales, con respecto a la visión, las barreras internas, etc. El chofer, ¿cómo se comporta el chofer? Si anda súper rápido en el camión y lo único que quiere es llegar a los lugares, si está preocupado de que los animales que se metan a su camión no superen los 500 kilos por metro cuadrado, o bien pararse, echarse y darse vuelta. Esa es la técnica para evaluar. Chile quiere ser origen consciente de aquí al 2030 y la Unión Europea pide específicamente 360 kilos por metro cuadrado en los camiones. Por lo tanto, a nosotros también nos van a pedir 360 kilos por metro cuadrado. O sea, hay que poner atención a esas cosas, ¿ya? Y que el chofer no gire rápidamente, que no frene rápidamente, etcétera, ¿ya? Las condiciones del viaje también son súper importantes.
En ese sentido se refiere, por ejemplo, a si es que los animales están lotes mezclados, que nunca se habían visto, va a haber un problema de jerarquía. Si es que hay condiciones climáticas adversas como calor, tener una malla Rachel. Ya, incluso hay camiones en los que se ponen ventiladores. Y una vez llegados a la planta faenadora, es súper importante el ayuno, el arreo, son animales que ya vienen totalmente cansados, la ducha de limpieza y que la insensibilización sea correcta. Hasta este punto nosotros nos fijamos porque posterior a esto el animal, solamente la parte de bienestar animal que nos importa es la canal si es que tiene algún tipo de daño. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que considerar los arreos de forma correcta, como siempre lo hemos comentado, con calma y sin hostigamiento, y con banderas en el caso de los bovinos. Y el antemortem sería obviamente todo lo que ocurre antes de la insensibilización, y el desangrado, que es el que provoca la muerte, es el postmortem, de ahí en adelante. Hay procedimientos dolorosos que me gustaría apuntar específicamente, y en ese sentido vamos a definir primero qué es el dolor, de acuerdo a la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Dice que es una experiencia sensitiva o emocional desagradable asociada a un daño tisular actual o potencial o descrita en términos de dicho daño. O sea, ¿qué es lo importante? Que es un daño tisular actual o potencial, además es algo personal y, por ejemplo, se refiere a cuando hay un corte de cola, ¿no es cierto?, con un dolor crónico, que puede ser que es como los militares cuando les cortan una pierna, pero los militares siguen sintiendo el dolor de su pierna. Y eso es porque ocurren cambios neuroplásticos a nivel de la médula espinal. Por eso tenemos que aprendernos las vías del dolor. ¿Se acuerdan que lo conversábamos? Que el corte de escroto en particular duele bastante, por eso hay que poner unos 3 ml de lidocaína. Y en este sentido tenemos la representación esquemática de las vías nociceptivas del ganado bovino, que indican la localización anatómica de los receptores específicos para la actividad de cada fármaco analgésico, como por ejemplo el fármaco específico que es un antiinflamatorio, o bien el fármaco específico que es un anestésico, ¿no es cierto? Que puede ser un anestésico local o total, dependiendo del procedimiento que se va a realizar. En este caso, entonces ocurre que está el agente, que sería en el fondo este corte, ese sería el agente que está provocando el dolor, y aquí ocurre una transducción por los nervios hacia la columna vertebral, ¿no es cierto?, donde está la médula espinal, y ahí ocurre una transmisión que va por el asta dorsal de la médula espinal, donde ocurre la modulación, y posteriormente, de acuerdo a la modulación que ocurrió aquí, que es donde están las láminas de Rexel, que es como si hubiera una compuerta que deja pasar el dolor sí o no hacia el cerebro. Si es que lo deja pasar, se va a proyectar y entonces va a ser percibido por el cerebro y el animal va a sentir el dolor. ¿Qué condiciones producen dolor en los animales de lechería habitualmente? El parto distóxico, la mastitis, las metritis, la castración, el descorne y las cojeras. Esos son los principales, sin obviamente decir que hay otras cosas que podrían ocurrir que podrían provocar dolor. ¿Podemos medir el dolor? Tenemos escalas de medición de dolor. Acá tenemos un pain score de 0 a 10, siendo 0 no pain, o sea que no hay dolor, 5 dolor moderado y 10 el peor dolor posible. Y también tenemos los indicadores de comportamiento y los indicadores fisiológicos. Los indicadores de comportamiento son, por ejemplo, en el caso de la castración, cuando el animal patea o defeca o vocaliza, ya muge.
Y los indicadores fisiológicos son súper sencillos, ¿no es cierto? Muestras de sangre que están separadas en este caso alicuotadas para sacar cortisol. Las cojeras afectan las 5 libertades de la pauta del Animal Welfare Council, que es un consejo específico que existe en Inglaterra para temas de bienestar animal, como lo primero que se formó. La prevalencia de las cojeras fluctúa entre 21,6 y 33,2 para la zona central y sur respectivamente. Esto fue evaluado por Galleguillos y Borchert. Estas dos personas se especializan en cojeras en el sur de Chile. Y Tadich y colaboradores, que Tadich era, el marido de la doctora Carmen Gallo, en el sentido de que ambos se dedican también a bienestar animal, él siempre muy involucrado con el tema de cojeras. Entonces, estos datos son completamente fidedignos. INE y ODEPA dice que en producción láctea se generan pérdidas anuales cercanas a los 30 millones de dólares, ¿ya? Lo que es bastante dinero para los productores y para Chile en sí mismo. ¿Qué es lo importante con respecto al dolor y con respecto al estrés? Aquí tenemos una figura que nos muestra la interrelación entre estrés, distrés, capacidad adaptativa y presencia de patologías o enfermedades. La calidad de vida del modelo animal va a disminuir progresivamente mientras se mantiene el estímulo estresante. O sea, en medida que el estrés va aumentando, el bienestar animal va disminuyendo, hasta que va a llegar un punto en que si se mantiene el estímulo estresante, el individuo ya no puede adaptarse y se genera el diestrés. Y de esta forma, entonces, ha disminuido la adaptación al estímulo estresante y hay un aumento en la presencia de enfermedades. Este es un diagrama de flujo de evaluación y tratamiento de cojeras en bovinos elaborado por el doctor Borchert, José Borchert. Y también es, por ejemplo, eleve y examine la pezuña de la vaca. ¿Está inflamada la pezuña? ¿O existe alguna herida entre los dedos? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a cada situación en el diagrama? ¿Ya? La mastitis. Me acuerdo una vez una vaca que vi en un matadero con una mastitis tan severa, que no se podía parar del camión para poder ir al descargadero para caminar hacia abajo. Tenía una mastitis las glándulas mamarias muy rojas, y en ese caso lo que hicieron fue hacer, ¿no es cierto?, un disparo de eutanasia directamente arriba del camión. Le dispararon arriba del camión la insensibilización y rápidamente la llevaron al desangre. En las castraciones específicamente tenemos varias situaciones estresantes. Primero, que ya separamos al animal de su madre. Estos son animales de carne, por lo tanto están siempre con su mamá. Hay una inmovilización con cuerdas que ya en sí misma es estresante. Posteriormente se administró anestesia, ¿no es cierto?, en los cordones espermáticos, y se hizo una incisión de la porción distal del escroto que duele bastante, y en este experimento en particular nos dimos cuenta que sería interesante haber puesto unos 3 ml en el saco escrotal para este corte, porque duele muchísimo. Y posteriormente el emasculado, ¿no es cierto?, de los cordones, y de esa manera salen los testículos. Y con respecto a la clásica pregunta de la fiesta tradicional de comerse las criadillas, yo creo que es bien sencilla la respuesta. La cultura es a veces una flecha que avanza hacia atrás y no lo podemos negar, lo vemos en distintas cosas, y en ese sentido hoy en día es más importante que el animal no sufra y que se haga un procedimiento con anestesia y analgesia, que la importancia de una fiesta cultural, ¿no es cierto?, que podemos reemplazar haciendo una fiesta que no involucre el sufrimiento de otros. Es como el rodeo. Se puede hacer una fiesta que no involucre el sufrimiento de otros. Días siguientes, entonces, en el caso de la castración, pateo, lamido, dejan de amamantar, disminuye la relación con la madre, disminuye la relación con los amigos que tenían antes de la castración,
aumentan los movimientos de cola y la ganancia de peso se recupera recién a los 30 días de que fue el animal castrado. Sin embargo, hay una diferencia en los castrados con meloxicam con respecto a la relación entre neutrófilo y linfocito, que es una de las cosas que se evalúan con respecto al dolor. Entonces, con meloxicam se puede lograr que estos animales sufran menos y que la ganancia de peso no sea tan grave, la pérdida. Acá tenemos una gráfica con el promedio de la concentración de glucosa plasmática obtenida para cada tratamiento en cada periodo de muestreo durante el procedimiento quirúrgico de castración en terneros predestete. Son 24 terneros en total. Las letras indican las diferencias significativas entre los tiempos de muestreo. Entonces, si se fijan acá, el grupo control, que es el azul, es el que no recibió ningún tipo de fármaco. Y es justamente el grupo que siente más dolor, que se elevó más la glucosa. La glucosa está aumentada en sangre porque significa que el animal tendría que huir o atacar ante el agente estresante. Sin embargo, no puede porque está amarrado con cuerdas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la glucosa está definitivamente aumentada. En este caso podemos ver el promedio de los valores de volumen globular aglomerado sanguíneo para cada tratamiento utilizado en cada periodo de muestreo durante el procedimiento quirúrgico de castración en terneros que son predestete, los mismos 24 animales, y las letras indican las diferencias significativas en los tiempos de muestreo. ¿Qué es lo interesante aquí? Que aquí, ¿no es cierto?, los animales están en manga. Se toma la muestra en la tijera. ¿Entienden ese concepto de la tijera? Porque tengo una pizarrita. Ya había dibujado una tijera. En los campos, cuando nosotros tenemos animales que se están manejando y vienen a través de una manga de manejos veterinarios, llegan a un lugar que se llama tijera. Y cuando la vemos, si nosotros somos el bovino y vamos caminando de frente, esto es lo que vemos. Entonces la tijera se cierra y se abre. Y en la medida que se cierra, queda la cabeza del bovino aquí agarrada. Entonces se puede tomar una muestra de sangre. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en manga el valor es inferior a la inmovilización, lo que significa que cuando el animal es tirado al suelo y amarrado, se libera una cantidad de eritrocitos a el sistema sanguíneo rápidamente, ¿ya? El vaso se aprieta porque hay una emergencia, entonces libera muchos eritrocitos. Y eso es lo que ocurre cuando está el animal inmovilizado. Ya después, postquirúrgico, a las 24 y a las 48, se va recuperando, ¿no es cierto?, los valores. En este caso, tenemos el promedio de la actividad plasmática de creatinquinasa en unidades internacionales, obtenidas para cada tratamiento en cada periodo de muestreo durante el procedimiento quirúrgico de castración en terneros predestete, los mismos 24. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que en los terneros que se trataron con lidocaína y se tuvo que esperar un rato después de que se administró el fármaco, aumentó la creatinquinasa porque esta pelea de tratar de pararse mientras estoy inmovilizado, ¿no es cierto?, hace que aumente la permeabilidad muscular y por lo tanto se libere mucho la creatinquinasa, que es la enzima indicadora de daño muscular. Entonces, en este caso, quizá la forma hubiera sido poner la lidocaína previamente y en forma de gel, tal vez, como se hace con los futbolistas. Otro factor que produce mucho dolor es el descorne, y aquí es cuando tenemos que empezar a hablar de desbotones, porque si se descorne en esta fecha, lógicamente tenemos un animal que va a quedar con los senos paranasales expuestos, porque el cuerno está conectado, ¿ya? Esto también lo tengo en una pizarrita.
Diría que este es mejor. O este es mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el botón, cuando es chiquitito, está en la piel, no está pegado al cráneo. Entonces yo debiera desbotonar con anestesia y sacar este botoncito antes del mes de edad. Posterior a eso, va llegando sangre y este botoncito se pega al cráneo y como va llegando sangre se va alimentando y esto hace que crezca cada cuerno, a cada lado. Entonces, después, si es que yo corto el cuerno, entonces está conectado con todos los senos paranasales que están dentro del cráneo del animal. Por lo tanto, la probabilidad de infección es altísima y obviamente baja en la producción. ¿Ya? Entonces se tiene que hacer un desbotone temprano, antes del mes de edad. Porque en los días siguientes vamos a tener mucho movimiento de orejas, depresión e infección de los senos nasales, lo que va a significar incluso muerte. Pérdidas productivas, incluso muerte. ¿Cómo se hace? A través de la anestesia local, específicamente en el nervio cornual. Es muy fácil de administrar la anestesia local y el animal no siente absolutamente nada de dolor. Entonces uno lo que hace es administrar en esta zona del nervio cornual, ¿no es cierto?, la anestesia. Y lo que se ocupa para desbotonar en lugar de descornar es la cauterización de los vasos sanguíneos rápidamente antes de que se pegue, ¿no es cierto?, la piel al cráneo. En 7 segundos aumenta muchísimo la temperatura de esta parte blanca de cerámica y esto es cargable, entonces se saca un lado y luego el otro lado y se puede hacer con una sola persona. Entonces esto es fácil de utilizar, hay un dolor atenuado, hay una utilización en un periodo de mucho frío. Lo que quiere responder esto es que aunque haya mucho frío, se va a calentar de igual manera esta cerámica. Y además es respetuoso con el bienestar animal. Desbotonar a la edad correcta, ¿no es cierto?, antes del mes de edad. ¿Ya? Esto se llama horn up y es una alternativa que yo siempre recomiendo porque es mucho más eficiente de trabajar incluso para la persona que está trabajando en el predio, para el operario, es mucho menos cansador porque los terneros están mucho más chicos, entonces es muy fácil. El corte de cola, prohibido, sin embargo, se sigue ejecutando lamentablemente en algunos predios. Lo más grave es que puede producir un neuroma, que significa que hay una hipersensibilidad aquí y que permanentemente el animal, el resto de su vida, va a sentir dolor en esa zona. Esto se hacía porque había una creencia popular que decía que la cola ensuciaba la ubre y eso provocaba mastitis. Y lo único que hicieron fue generar que la cola no le permitiera a la vaca defenderse de las moscas. Lo que sí es algo conveniente es rasurar la cola. Y es por eso que existen rasuradores de cola. ¿Ya? Los partos distóxicos. Aquí hay un capítulo especial, ya que se llama periodo de transición, en el que vamos a abordar, porque la vaca en el periodo de transición es una etapa muy vulnerable y tenemos que considerar que el periodo de transición va a ser menos 21 días antes del parto y más 21 días posterior al parto. Si nosotros consideramos un sistema productivo lechero, tenemos un periodo seco, o sea que no se molesta la vaca, de menos de 60 días, pero después del posparto hay una lactancia temprana que llega a su máximo potencial a los 100 días, una lactancia media
queda hasta los 180 días y a posterior queda una lactancia final. Esta lactancia media es un periodo de meseta. La condición corporal en el periodo de transición debe ser, nosotros siempre tenemos que considerar que la vaca debe estar alrededor de 3,5. ¿Ya? Esta vaca yo le veo todas las vértebras, ¿no es cierto? Y se ven incluso los espacios entre paravertebral, entre los músculos paravertebrales. Se dan cuenta de que va cambiando y aquí ya es una mesita en 3,75. Por eso nosotros debiéramos estar siempre entre 3,25 y 3,5. 3,5 siempre es el ideal. ¿Ya? O sea que hay un poquitito de grasa en la cola, pero no está súper gordita la grasa de la cola, es un poquitito. ¿Ya? Y las vértebras no se diferencian una de la otra. La condición corporal ideal, dependiendo del periodo obviamente, va a ser al secado, al parto, a los 90 días posparto y a los 200 días posparto. Al secado debiera ser de 3 a 3,25. Al parto de 3,25 a 3,5. A los 90 días posparto de 2,5 a 2,75, porque obviamente al estar dando leche bajan demasiado de peso. Y a los 200 días posparto están alrededor de 2,75 a 3. ¿Ya? La idea es no perder tanto el peso, pero eso es lo que ocurre más o menos en el año con una vaca de leche. La dieta para el periodo de transición, este es el ejemplo de una dieta preparto y posparto para una vaca lechera, que incluye distintos elementos, pero lo importante es que ojalá incluya un alto porcentaje de materia seca y que sea tal como ofrecida, o sea que esté, la cantidad que yo le estoy dando es tal como está ofrecida. De esa forma es en la que se mide, ¿ya? Y que obviamente el ideal siempre va a ser ad libitum, o sea, libre disposición. Hay recomendaciones de manejo, ya que hay efecto de prácticas de manejo sobre el comportamiento de la vaca lechera y recomendaciones para el periodo de transición. Por ejemplo, aquí hay una práctica que es específica: insuficiente espacio en el comedero. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el comportamiento? Mayor competencia, menor tiempo de alimentación, mayor tiempo de pie, efecto variable en el consumo de materia seca. ¿Y cuál va a ser la recomendación? Otorgar un espacio de comedero de 80 centímetros lineales por vaca. Porque muchas veces no se entregan estos 80 centímetros, empiezan a pelear y hay una, dos o tres que se quedan sin comer. Los atrapacabezas reducen la competencia siempre y cuando los atrapacabezas sean adecuados en tamaño para esa raza. Aumentar la frecuencia de entrega de alimentos frescos para aumentar el tiempo de alimentación. Si hay insuficiente área de descanso, vamos a tener mayor competencia, menor tiempo de descanso, mayor riesgo de cojeras y sacrificio del tiempo de alimentación por descanso. Recomendación: otorgar al menos una cama por vaca y 15 metros cuadrados por vaca en maternidad. Fundamental, porque si yo soy vaquilla y llego a la maternidad y todas son vacas y yo soy la nueva, me va a costar encontrar un lugar para maternar, para yo poder parir, porque todos los lugares están ocupados. ¿Se entiende? Reagrupamientos. Disminuye el consumo en el día del reagrupamiento, porque cuando yo meto animales tienen que empezar a ordenar su jerarquía. Entonces no van a comer menos. Hay menor tiempo de rumia, también un indicador de salud, y aumenta la competencia de los comederos. Por eso hay que evitar mover a las vacas solas y limitar el hacinamiento en el nuevo grupo, por lo tanto siempre más de 80 centímetros, y tratar de meter a las vacas, cuando yo meto a las vacas, meter un grupo de vacas juntas, que ya se conocen entre sí.
y no meter una sola. Áreas de descanso inadecuadas, hay mayor tiempo de pie, aumenta el riesgo de cojera y aumenta el perching, que significa que como la cama es muy corta, la vaca queda con las manos dentro de la cama y las patas fuera de la cama. Y se queda de pie, entonces no descansa bien. El tamaño de camas adecuadas para el tipo de vaca y proveer áreas de descanso limpias y secas. ¿Qué es lo que pasa con la magnitud de las interacciones agresivas? Si yo entro animales cada semana, o sea, yo meto, por ejemplo, 3 vaquillas que ya se conocen entre ellas, entran a un grupo social que ya está establecido jerárquicamente. Las meto juntas, voy a tener interacciones agresivas solamente en esos momentos y después se van a adaptar. Pero si yo meto animales distintos cada día, genero interacciones agresivas cada día. ¿Se entiende? No hay que meterlas solas. Factores de riesgo. Tipo y número de partos. ¿Alguna pregunta? Sí, en el sentido de que si en cada día los animales los vas como uniendo como al rebaño, ¿no pasaría ahí como que se acostumbrarían? ¿O, o pasa más Como que se como cada acostumbre. semana, por ejemplo? Lo que pasa es que si tú metes a una vaquilla a un grupo que ya tiene establecida su jerarquía y la metes sola, es muy probable que le hagan bullying. Van a haber interacciones agresivas contra ella y ella no va a poder consumir alimento. En cambio, si tú metes un grupo, el grupo ya está cohesionado. Es como cuando tú entras al jardín o te cambias de colegio. Si Claro, entras, ¿se es entiende? que le decía por el sentido de que igual como si cada día entran más vacas, más vacas, más vacas, o sea, no pasa que ya después ya como todos los días llegan vacas nuevas, no sé, como acostumbran, por así decirlo. No. La Se verdad pone es más que brígido cada vez, entonces. lo que pasa es que cada vez que tú ingresas un animal a un grupo, se tiene que establecer una nueva jerarquía. Y esa jerarquía se demora alrededor de 90 minutos en establecerse. Entonces tú estás perdiendo consumo de alimento. En cambio, si tú metes varias vacas, por ejemplo, una vez a la semana, va a haber una interacción de jerarquía, pero primero van a ser varias que ya se conocen y segundo, esa jerarquía también se va a demorar 90 minutos. Tú no vas a estar perdiendo 90 minutos diarios. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. Ujú. Ya. Factores de riesgo. Tipo y número de partos. Las vacas que requirieron ayuda al parto. 1,9 más probabilidad de presentar hipocalcemia subclínica. La hipocalcemia es porque las vacas no tienen suficiente calcio y cuando tienen el parto y obviamente se necesitan algunos electrolitos, también a la vaca le da calcio al bebé, ¿no es cierto? Al ternero. Entonces hay vacas que quedan caídas o hay vacas que están a punto de caerse. Y ahí tienen que meter calcio, que se llama calfoma, y distintas opciones, rápidamente para que la vaca tenga la posibilidad de volver a pararse. 1,6 más probabilidad de presentar metritis, ya que es la inflamación muchas veces con infección del endometrio. Vacas de primer parto, 3,1 más probabilidad de presentar metritis, porque están estresadas, es su primera vez. Vacas de 3 o más partos, 2,8 más probabilidad de presentar hipocalcemia subclínica, 1,6 más probabilidad de presentar balance energético negativo, que significa que la cantidad que ella da en leche es mucho mayor que lo que ella está consumiendo. Y 2,7 más probabilidad de presentar mastitis subclínica. Mastitis, inflamación de la glándula mamaria. Causas de eliminación en los primeros 100 días de lactancia en el sur de Chile. Porcentaje de eliminación. Problemas asociados al parto, 14%. Problemas de glándula mamaria, 14%. Problemas metabólicos, eso es balance energético negativo,
10%. Otras causas, y ahí va bajando. ¿Pero qué quiere decir esto? Que estos tres son de transición. Son vacas en periodo de transición. ¿Ya? Entonces, ahí es donde hay mayor causa de eliminación de los primeros 100 días de lactancia en vacas en Chile. Entonces tenemos que poner atención a este periodo tan vulnerable que es 21 días antes y 21 días después del parto. En este caso tenemos un ternero proveniente de una vaca que ha tenido 12 partos. Les pido que me describan a la ternera. ¿Alguien? ¿Nadie va a participar? ¿Cómo está la ternera? ¿Cómo se ve? Yo encuentro que está como así como perdida. Así. ¿No? Ya, Como distraída, profe. ya. ¿Y la condición corporal? ¿La limpieza de las fosas nasales? ¿El pelaje? ¿Qué me pueden decir de eso? He visto terneros más cochinos. Esta vaca es una vaca súper bien tratada. Es una vaca que está en la Universidad Austral y es una de las regalonas. Y obviamente los terneros que nacen de ellas son totalmente regalones, tienen paja, están súper bien acondicionados. Entonces la ternera tiene oportunidades de vida súper distintas que las que tendría una ternera en una lechería que no necesariamente se preocupa por los individuos, sino que se preocupa por una mancha blanca con café o blanca con negro, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón de que tenga un buen pelaje, que no tenga ningún tipo de secreción respiratoria, etcétera. Para tener mayor información podríamos revisarla. Pero, por ejemplo, la paja está limpia, ¿ya? Este es un ternero de una vaca de 12 partos. Y para que una vaca pueda tener 12 partos tiene que ser bien tratada. O sea, es posible el buen trato. Entonces, este es el ideal, ¿no es cierto? Que la vaca tenga la posibilidad de cuidar a su ternero, recibirlo y poder enseñarle todo lo que necesita, aprender a amamantar, lavarlo y generar esta conexión que tiene que ver con oxitocina, con feromonas, etcétera. En el caso del parto y de otras cosas que producen dolor, como por ejemplo la castración, el descorne y todas las cosas que mencionábamos, se debe tratar y prevenir el dolor. Y en ese sentido, la magnitud del dolor quirúrgico es influenciado por el procedimiento, por los métodos usados y las habilidades de la persona que los realiza. Por ejemplo, en los AINES tenemos carprofeno, que es súper barato, y el ketoprofeno también es súper barato. El meloxicam es más caro, pero el meloxicam administrado antes del parto es una maravilla. O sea, es una vaca que sufre mucho menos durante el parto y además es un ternero que nace mucho más oxigenado y la ganancia de peso es mayor. Entonces realmente vale la pena cuidar el dolor, ¿no es cierto? Hay estrategias para mitigar el dolor y en ese sentido están los fármacos, que como que es importante decir es analgesia preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se administra antes, no después. ¿Ya? Y los anestésicos locales tenemos la lidocaína, la bupivacaína, betacaína, hay un montón. La lidocaína es la más barata. ¿Qué nos dice la ley con respecto al manejo del dolor? En el artículo 7 del decreto 29 dice claramente que todos los manejos, como la castración, descorne, despalme, porque también duele cuando las vacas están cojas y les sacan pedazos, sangran.
el corte de cola y algunas técnicas de identificación, como los cortes de pico en el caso de las aves, entre otras, deberán efectuarse de manera tal que se minimice el dolor o el sufrimiento del animal. Estos procedimientos podrán ser mejorados para aumentar el bienestar animal sin perjuicio de lo que se establezca el avance científico fundamental en esta materia mediante alguna de las siguientes alternativas. Reemplazar el procedimiento actual por un manejo no quirúrgico que haya demostrado mejorar el bienestar animal. Realizar el procedimiento a la edad más temprana posible. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el desbotones. Utilizar analgesia. Poner meloxicam a la hembra antes del parto, para que no sea un parto tan sufriente. Seleccionar genéticamente animales que eliminen ciertas características que requieran manejo quirúrgico, como los animales sin cachos. Todo manejo que incluya una intervención quirúrgica deberá ser realizado por personal debidamente capacitado y bajo la responsabilidad de un médico veterinario, fundamental, bajo la responsabilidad de un médico veterinario. Si es que hay un problema aquí, se hace algo quirúrgico sin preguntarle al veterinario, es algo grave. ¿Ya? Y hacer algo quirúrgico es cualquier cosa que está entre mi mano y el animal. O sea, si hacen una castración sin los fármacos adecuados, como digamos, sin preguntarle a un médico veterinario si puede venir y hacerlo él con los fármacos correctos, etcétera, están fuera de la ley. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Decreto 29, de 1 a 50 unidades tributarias mensuales. La UTM está en 60.000 pesos, la vi ayer, y 50 unidades tributarias mensuales serían 3 millones de pesos, y en el caso de que reincida en el delito, son 6 millones de pesos, porque es el doble. Eutanasia o sacrificio humanitario. Lo que nos permite nuestra legislación, ¿no es cierto?, que es dependiente del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En el caso de los bovinos, se acepta la bala. Sin embargo, hay preocupaciones de bienestar animal por aplicación inapropiada, porque es una herida no mortal. En el bovino, una cosa es la bala y otra es el desangrado. ¿Se entiende? Lo que produce la inconsciencia es la bala, pero lo que produce la muerte es el desangre, ¿ya? En todas, excepto animales recién nacidos, el perno cautivo penetrante, para mí el mejor sistema, lejos. Porque ahí tú sabes exactamente qué bala necesitas, para qué cantidad de kilos, es perfecto. Y seguido de el descabello o desangrado. ¿Cuáles son los problemas posibles? Aturdimiento ineficaz, que la persona no sabe dónde y cómo disparar. O bien que el arma no está bien mantenida, no está limpia, etc. Solo en adultos, perno cautivo no penetrante seguido de desangrado. ¿Cuál es el problema? Que el aturdimiento puede ser ineficaz y la recuperación del conocimiento puede ocurrir antes del sacrificio. En terneros se puede aplicar electricidad en 2 etapas. Sin embargo, puede haber un dolor asociado a paro cardíaco tras aturdimiento ineficaz. En terneros también se puede aplicar electricidad, una sola aplicación. Esto significa que hay un tipo de electrificación que genera un aturdimiento en el cerebro y al mismo tiempo genera una onda eléctrica en el corazón. Entonces, en este caso, puede haber aturdimiento ineficaz. Y en todos los bovinos, en todas las edades, está, por supuesto, permitida la eutanasia de la forma más humanitaria, que sería la inyección de barbitúricos y otros medicamentos. ¿Cuál podría ser el problema? Una dosis no mortal, por eso lo tiene que realizar un médico veterinario, y un dolor asociado al punto de inyección, que la verdad es que es lo de menos, porque es una vía sanguínea. ¿Ya? Esa es la forma más correcta, si uno está en el campo. Estos animales, por ejemplo, no debieran ser jamás transportados porque ya están sufrientes. El transporte va a generarles más sufrimiento.
estos animales están vivos, pero deben ser eutanasiados en el predio. No deben viajar. O sea, ahí llamo a un médico veterinario para que haga la eutanasia con barbitúricos, o tengo el perno cautivo penetrante y un sistema, obviamente, como un tecle que suba rápidamente al animal y en menos de 30 segundos generar el de sangre. ¿Cuáles son los problemas que se pueden producir? ¿No es cierto? Aquí hay una persona que no sabía disparar, entonces hay 4 disparos. El disparo debe ser uno solo. Además, pueden haber lesiones. En este caso, lo que pasó aquí probablemente es que los animales caminaron arriba de este bovino. Se cayó en el camión y caminaron arriba. Pérdida de peso puede haber y contusiones. Hay una estrecha relación entre el bienestar animal, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconozco una carne de calidad? La calidad integral comprende conceptos como el valor nutricional o características sensoriales, trazabilidad y cuidado del ambiente. El rojo oscuro está asociado a condiciones de producción y faena que indica que la carne puede deteriorarse más rápido durante su refrigeración y ser más dura. Generalmente corresponde un corte oscuro que se llama a un animal que murió estresado. La terneza, por otro lado, es el atributo más deseado y define la aceptación del producto junto con su sabor. La jugosidad se relaciona con la masticación. Las carnes cocidas secas se perciben como duras. Lo envasado al vacío, por ejemplo, en la carne el corte oscuro no se puede envasar al vacío, y envasar al vacío obviamente conviene porque lo puedes transportar muchísimo más tiempo. El color oscuro se debe a la falta de oxígeno en el envase y es normal, pero eso no se refiere a que tú estés metiendo un corte oscuro. Tú solamente puedes meter a envasar al vacío un corte de calidad, porque el corte oscuro se echa a perder en el envasado al vacío. Al romper el envase, la carne va a recuperar el color rojo brillante original. De esta forma se conserva en buenas condiciones durante más tiempo y mejora la terneza. Y el veteado o grasa o marmoreo es esto, la parte blanca. ¿Ya? Este es el marmoreo. Es el mínimo de vetas de grasa intramuscular que garantiza un cierto nivel de palatabilidad. Por eso siempre hablan, por ejemplo, de algunas razas como el Wagyu que está muy marmoreado, ¿ya? Entonces el bienestar animal nos debe importar por el animal, pero además tenemos un corte que es oscuro y este valor, obviamente el corte oscuro cambia de valor y se debe destinar a congelado o uso industrial, como por ejemplo para hacer hamburguesas, etcétera. O sea, es un valor totalmente perdido. Y hay aspectos éticos, obviamente, del bienestar del animal, y la cantidad de carne producida en kilos también varía. Hay que entender que el pH de la carne puede variar. La glucosa es energía y es la principal azúcar circulante en la sangre. Esto es cómo se forma el corte oscuro. En las células se almacena como glucógeno y la concentración sanguínea está determinada por el equilibrio entre el ingreso y el egreso de esta glucosa y es fundamental para la calidad final de la carne. ¿Qué es lo que pasa con el glucógeno muscular que está almacenado, no es cierto? Que hay un estrés por transporte, hay un estrés por arreo y hay un estrés por manejo, ¿ya? Entonces, ocurre un metabolismo energético en el músculo que es posterior a la muerte, en el que cesa el aporte de oxígeno, porque obviamente el animal ya está muerto. Las células intentan mantener el metabolismo en base a su glucógeno que está guardado con energía. Sin embargo, bajo las condiciones de que no hay oxígeno, se produce mucho ácido láctico. Y entonces la acumulación de ácido láctico baja el pH. Y esto produce la acidificación de la carne. A mayor concentración de glucógeno, mayores reservas energéticas. Entonces, mayor producción y concentración de ácido láctico y mayor es la disminución del pH que va a generar el corte oscuro.
¿Se fijan que es distinto? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces vamos a empezar con cerditos. Cerditos. Tirurín. Ya. Ya, esta clase está basada en un resumen de Javier Manteca, que es un experto en cerdos, bienestar animal de cerdos en particular. Así que también les voy a mandar ese resumen y les pido, por favor, obviamente, que profundicen en ese resumen para el estudio de la prueba, pero se los voy a mandar inmediatamente para que así no se vayan acumulando los temas. ¿Ya? En el contenido vamos a tener conceptos generales, bienestar en maternidad, bienestar en fase de cebo o engorde, como decimos nosotros, y en gestación. Hay aspectos, ¿no es cierto?, de bienestar animal que siempre tenemos que considerar, que van a ser los éticos, sanitarios y productivos. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar siempre? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Las 5 libertades o los 5 dominios para poder guiarnos. Entonces, aquí tenemos ausencia de hambre y sed, ausencia de dolor, lesiones y enfermedad, ausencia de incomodidad, por eso aquí estas cerdas están con pajita, libertad para expresar el comportamiento natural y ausencia de miedo y angustia, o sea que el operario sea una persona calmada. ¿Ya? Y salen igualmente las 5 libertades. Además, sabemos que los animales son seres sintientes, capaces de sentir emociones positivas y negativas, como el dolor. Y en ese sentido vamos a evaluar un poco cómo se comportan los cerdos. Entonces, obviamente esto es la etología del cerdo y vamos a ver distintas variables. En ese sentido, los cerdos están entre los animales más inteligentes y curiosos del mundo. Y es por eso que les voy a compartir un video. ¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Eran los chanchitos, ¿cierto? Sí, Sí, profe. vemos 4 chanchitos. Most animals do not understand that an image in a mirror is a reflection of the world around them. Voy a hacer un comentario. El que está hablando es Donald Bloom, el padre del bienestar animal del mundo. Así que escúchenlo con atención. Si tienen algún problema con el inglés, no duden en preguntarme ya. Most animals do not understand that an image in a mirror is a reflection of the world around them. But like a small child, pigs as young as 6 weeks old are clever enough to work this out. To test out the concept, a mirror is set up at right angles to a solid barrier. On one side of the barrier, a bowl of food is placed on the floor. When the hungry piglet is released, he can only see the food if he looks in the mirror. The pig looked in the mirror and saw the food bowl. If it had treated the food bowl as if it was behind the mirror, it's just a plate of glass, as it were, then it would have gone to the left and around behind the mirror.
but quickly realizes the food is just a reflection, and to reach it, he has to walk behind a barrier. It took this 6-week-old piglet just a few hours to learn the concept of a mirror, something that takes a young child several months. I think it's very impressive that such a young animal can learn something quite sophisticated about a visual modification of its world. What we expected when we started was that probably most pigs wouldn't do it. And what we found was that all but one pigs that we tested did treat it as a mirror. So we were very impressed by what the pigs were able to do. Professor Broom believes pigs are so intelligent their cognitive processes can be compared to small children. There are a number of things that we know that a developing child can do, which are you observe different stages of development in a young child, and some of those same kinds of things can be looked for in an animal like a pig. So, how does a pig compare to a small child? We set up a series of games in a studio to find out. 3 children, 18-month-old Zara, 2-year-old Polly, and 3-year-old Genevieve, will all be asked to try and perform the same tasks as Nellie, the performing pig. 18-month-old Rupert is also invited to have a go. Push the ball, Nellie. Nellie has no problem scoring a goal. But all of our 3 children find this task far harder. That's one way to do it. Rupert, the 18-month-old pig, gives it a good try, even though he's only been learning the task for a short while. Very tough trick to do. Putting a coin in the piggy bank is tough when you have a snout. Yay! Much easier when you have an opposable thumb, even if you are just 18 months old. High five. Guiding a golf ball into a hole is the trick Nellie finds the hardest. But neither of the older children tested, or even their mothers, could get this one right. So easy. Without picking the ball up. By the age of 18 months, most humans have no difficulty matching shapes to holes. Even Rupert, the 18-month-old pig, is mastering the art. ¿Les gustó el video? Sí, Se entendió que la inteligencia que tienen los cerdos, ¿no es cierto? Que en este momento se cree que se equivale a un niño de 3 años, pero podría ser, haciendo nuevos experimentos, se pueden saber más cosas. Así que es súper interesante. Acá están como los principales animales inteligentes, por eso se consideró este grupo, ¿cierto? El pulpo, que se sabe que es espectacular, el chimpancé, el cuervo, ¿para qué decir? No sé si han escuchado investigaciones de cuervos, pero ¿saben que los cuervos son súper inteligentes? Miren, les voy a mandar. Salió un nuevo estudio de cuervos. A cada rato hacen estudios de cuervo porque se han dado cuenta que son demasiado inteligentes. Se los mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, los cerdos pueden aprender trucos al igual que un perro y de hecho en algunas pruebas con videojuegos pueden superarlos. Se dice que en comparación con los humanos, el cerdo es tan inteligente como un niño de 3 años de edad. Son capaces de generar ideas o conceptos para resolver problemas y lograr objetivos, y pueden llegar incluso a ser mejores que los chimpancés en este aspecto. Y se ha demostrado que el estado de ánimo de los cerdos se ve influenciado por el ambiente en el que estén. Por ejemplo, al aplicar música a los lechones,
ellos comienzan a jugar. ¿Cómo ven los animales? ¿Se acuerdan de lo que siempre conversamos? Visión frontal en los pumas, visión lateral en los animales de presa. Y en ese sentido el cerdo está como en un intermedio entre lateral y frontal. Y por eso es que también tiende a defenderse un poquito mejor que las otras especies. Pero sigue viendo no igual que nosotros. ¿Cómo oyen? Bueno, si se fijan, los cerdos escuchan 42 Hz, los humanos 20, los ovinos 125 y los vacunos 23. Esto es súper importante porque en general los porcinos cuando escuchan ruidos que provocan estrés, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Human-Animal Interaction? De la interacción humano-animal, de cuando la gente grita y cómo eso tiene un efecto en la calidad de la habilidad materna de la cerda. Es súper importante cómo las personas se comportan frente a los animales en términos de gritos. Los cerdos poseen un oído más sensible que el del humano, por lo tanto debemos evitar gritos, silbar y chiflar, los golpes a las paredes de los camiones y los cierres repentinos de puertas metálicas o cadenas. Es importante no estresar a ningún animal para prevenir estas llamadas de alerta que terminan estresando todo el grupo. Las granjas por encima de los 85 decibeles no tienen un buen bienestar. El olfato. Ellos necesitan permanentemente explorar el ambiente, reconocer miembros del grupo y pueden diferenciar olores para poder ubicar un buen alimento. Y además para la detección de celos. Pero también pueden olfatear el estrés y el miedo, porque hay feromonas del miedo que van marcando ciertos lugares, por ejemplo las mangas de manejo. La zona de fuga funciona bastante similar, ¿no es cierto? Tiene una zona de fuga, una visión monocular lateral y una visión binocular frontal. ¿Ya? Son animales sociables y gregarios, les gusta estar en grupo y también les gusta moverse en grupos y tienden mucho a pelear para poder establecer jerarquías. Entonces es importante ahí cómo manejarlos. Los cerdos tienen súper buena memoria, por eso es muy importante la formación y la actitud del personal responsable de los animales. La presencia de distractores van a reducir el flujo normal que queremos de movimientos de los animales porque van a empezar a explorar al distractor. Por ejemplo, si queremos que avancen por este pasillo. Además, podemos tener paredes abiertas que obviamente no sería lo correcto, sino que paredes cerradas para que el flujo de los animales no tenga distracciones y crean que puedan salir por alguna de esas rendijas. Al conocer y entender la zona de fuga y el punto de equilibrio de los animales, el manejo y el arreo va a ser menos dificultoso. Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan que en bovinos eran más eficientes las banderas? En el caso de los cerdos son más eficientes estas paletas o los paneles, que son como unos cuadrados grandes de un material plástico. Entonces, este es el punto ciego, esta es la posición del operario para detener el movimiento, ¿no es cierto? Porque no ha entrado a la zona de fuga. Si es que el operario quiere comenzar el movimiento, debe entrar a la zona de fuga. Y el punto de equilibrio está como siempre en la cruz o detrás de la paleta. Al realizar un correcto arreo, evitando que los animales se coloquen nerviosos, se nos va a hacer más fácil moverlos hacia donde queremos que vayan, logrando la maniobra en un menor tiempo. Vamos a tratar de que no se pongan nerviosos y se nos va a hacer más fácil mover a todos los animales hacia donde nosotros queremos, logrando todo el proceso en menor tiempo. Por ejemplo, acá hay un arreo en un corral. Hay que siempre tener en cuenta, ¿no es cierto?, el zigzagueo. ¿Se acuerdan? Cuando voy arreando animales. ¿Se acuerdan de eso? O se los muestro en una pizarra. Aquí tengo una pizarra donde se muestra el zigzagueo.
¿no es cierto? Si es que los animales siempre van a tener un puntero, que es el que inicia el movimiento, al centro van a ir los dominantes y atrás los rezagados. Si es que yo estoy manejando bovinos, voy a manejar una bandera en zigzag y la voy a mostrar para que el puntero lo vea. Pero si es que estoy manejando cerdos, voy a ir con un panel, que en el fondo el panel es prácticamente nada más sencillo que un cuadrado, así. Eso es un panel. ¿Ya? Que tiene que tener la suficiente dimensión para que los animales no se devuelvan. O sea que tiene que tener el largo que corresponde a el pasillo por el que yo estoy caminando. ¿Se entiende? Sí, no. Sí, profe. Ya. Entonces, aquí tenemos una barrera visual, que es el caso de la bandera. Tenemos el remo de plástico, que son en el fondo un tipo de manejo que se ocupa en cerdos bastante. Y este es el panel. Ya, el panel funciona súper maravilloso. Este es más un estímulo auditivo y este es un estímulo visual cuando yo quiero que avance el primero. ¿Ya? Pero lo que más se ocupa en cerdos es el panel y la paleta, ¿ya? Y en bovinos, las banderas de arreo. En este caso, este señor no está manejando bien a los animales porque se le van a empezar a devolver, porque ellos no pueden ver este palo. Entonces este señor se va a frustrar, se va a poner a gritar y ya se echa a perder todo el manejo. En cambio, este señor tiene un panel y de esta manera los animales no pueden retroceder y van a tender a avanzar. ¿Cuáles son los principales problemas de bienestar animal en granjas de acuerdo a las 5 libertades? Dependiendo de la fase del ciclo productivo, vamos a identificar distintos problemas de bienestar. Por ejemplo, en lechones vamos a encontrar castración, corte de cola y corte o limado de dientes. Además, vamos a encontrar en lechones un estrés causado por el destete y una mortalidad neonatal. Después en el cebo, que sería la etapa de engorda, caudofagia, o sea que se corten que se muerdan la cola entre ellos. También vamos a encontrar al final del cebo el estrés térmico, porque ya están mucho más gordos, y ahí muchas veces mueren justo cuando se están subiendo al transporte porque están tan gordos. Y también peleas entre animales dependiendo de cómo yo haga la adaptación, ¿no es cierto? Y también los suelos inadecuados y miedo crónico. ¿Eso de qué depende? Del personal. Aparte, las cerdas gestantes en jaulas van a presentar estereotipias, lógicamente, y las cerdas a punto de parir necesitan mucho mostrar la conducta de nidificación, lo que no va a ser posible si está gestando en una jaula. En las maternidades, por ejemplo, acá tenemos el tipo de jaula que incluso tiene una parte con fierro arriba, cuando la cerda jamás va a saltar, pero tiene esta parte del fierro arriba y tiene estas divisiones supuestamente para evitar que la cerda aplaste a los lechones, y van a haber lechones de menor o mayor peso que van a tener mayor o menor acceso a las tetillas dependiendo de el peso de cada lechón. Por eso los lechoncitos más gordos van a tener acceso a las tetillas más cercanas a la pelvis, que son las que tienen más leche. Gestación en corrales colectivos. Aquí tenemos dos tipos de piso y uno de los pisos tiene arena. Ya se ven bastante limpias y tranquilas. El único detalle que le encuentro es un poco el espacio total y las divisiones, que no hay divisiones como para que ellas tengan privacidad en el momento del parto. Entonces tenemos que fijarnos en el bienestar de la cerda. Ojalá darle una adaptación de 4 a 6 días antes del parto para conocer el corral donde ella va a estar, o bien la jaula. Necesitamos cumplir con la necesidad de que pueda armar el nido.
que tenga viruta, paja, diario, género, lo que se acuerdan que vimos un video de esto en otro curso, ¿se acuerdan? La conducta de nidificación. Sí, sí, me acuerdo. Sí, Los ruidos, fundamental. Personal que grita echa a perder no solamente a una cerda, sino que a todo el grupo, porque se contagia, ¿ya? El confort térmico de 16 a 18 grados Celsius es lo que necesitan tener las cerdas. Y la condición corporal es importante que tengan 3 comidas al día porque tienden a consumir menos comida. Entonces, en la medida que uno les da comida ad libitum, o sea, libre albedrío, ellas tienden a tener un mejor peso. Hoy en día se dan 2 comidas al día y la verdad es que disminuye mucho la condición corporal. Y obviamente 40 litros de agua de buena calidad al día. No sé si alguna vez han tenido alguna amiga en lactancia, pero están desesperadas de sed todo el día. ¿Ya? Y eso es porque para producir 1 litro de leche necesitas 4 litros de agua. El bienestar de los lechones. Los principales problemas de bienestar son la mortalidad neonatal, las mutilaciones, porque cuando nacen generalmente los castran, se hace corte de cola y corte de dientes. La castración es porque se supone que el macho genera un olor particular en la carne que es desagradable para algunos consumidores. El corte de cola porque supuestamente disminuye la caudofagia, que claramente no es la solución. Y el corte de dientes en el caso de los machos porque se cree que van a poder atacar a otros machos. Todo esto se hace en general sin anestesia ni analgesia. Y el destete, obviamente, la separación con la madre. En este caso tenemos una lamparita de calor, ¿no es cierto?, más alejada de la cerda porque ella le va a dar más calor, pero ellos tienen la opción de acceder a estar más calientitos, ¿ya? Estas lámparas de calor son súper económicas y súper eficientes. Aquí están todos los cerditos, si se fijan, hay algunos que están más gorditos que otros. Y estos más gorditos son los que tienen acceso a los pezones que están más cercanos a la pelvis, porque tienen más leche. Entonces la competencia es muy alta. Entonces ahí lo que uno puede hacer es reagrupar y tratar de agarrar cerditos que son más delgados y juntarlos con otros que son más delgados y meterlos en una cerda, en otra cerda, digamos, y en para generar que el conflicto sea equitativo, que tengan cerdos del mismo tamaño. ¿Se entiende? El bienestar en la fase de engorde. Importante, temperatura y ventilación, el tipo de suelo, porque el tipo de suelo va a ser tan importante que incluso va a generar estrés en el animal y va a provocar la caudofagia. La densidad, por supuesto, cuántos animales por lugar. Enriquecimiento ambiental, hay una cantidad de enriquecimiento ambiental espectacular. Ellos necesitan estar osando y es por eso que el enriquecimiento ambiental es fundamental para ellos. También podemos poner la feromona apaciguamiento materno para que estén más tranquilos cuando vayamos mezclando lotes, pero obviamente hay que tratar de evitar la mezcla de lotes y si es que la voy a hacer, no meter un animal a un grupo, lo mismo que las vacas, no meter a un animal de golpe en un grupo solo, ¿ya? Siempre tratar de que ojalá el enriquecimiento ambiental tenga el olor de los cerdos que están dentro del corral y los nuevos lo huelan y lo mismo al revés. Que el lote que va a entrar entregue sus feromonas al enriquecimiento ambiental y ellos lo huelan, ¿ya? Los días antes. Disponibilidad de espacio por animal. Va a depender. Entonces vamos a tener espacios por animal en metro cuadrado. Esto es en condiciones normales y esto es en estrés por calor, cuando hace sobre 25 grados. ¿Ya? Entonces hasta 10 kilos vamos a necesitar 0,16 metros cuadrados y de esa manera va subiendo. ¿Ya?
Los principales problemas en engorda son la caudofagia, que disminuye muchísimo cuando tenemos enriquecimiento ambiental, porque ellos necesitan usar un piso que sea el adecuado y además el espacio, que tengan harto espacio, porque el hacinamiento hace que haya caudofagia. Mezcla de animales de lote distinto obviamente va a generar caudofagia y el tipo de suelo. El bienestar en la cerda gestante. Es súper importante decir que las cerdas gestantes en jaula están tan estresadas que llegan a romperse todo el borde de la boca, las comisuras labiales, y lo que hacen es estereotipos orales. Por ejemplo, empiezan a morder como si estuvieran comiendo, pero no, en realidad no están comiendo nada, muerden las barras y además de eso tratan de buscar material para hacer su nido y obviamente no lo encuentran. ¿Qué podemos hacer en este caso? Idealmente, por supuesto, eliminar las jaulas. En Europa este sistema está prohibido, ¿ya? En Chile está permitido. Esta es la situación real de más de 180.000 cerdas en Chile. La empresa más grande solamente tiene 180.000 cerdas, entonces ahí ni siquiera estamos contando todas las otras empresas más pequeñas. ¿Cómo podemos ayudar si es que no se va a solucionar el tema de que pasen a corral colectivo? Es un aumento del consumo de fibra en la dieta y necesidad de material para armar nido, para disminuir un poco la frustración y el estrés. Pero esto no va a cambiar hasta que se haga lo correcto. Las cerdas gestantes en grupo, esta es, ¿no es cierto?, condición ideal, una paja limpia, una cerda que está tranquila con sus cerdos. Entonces, si esta cerda ocupa todo este espacio y si siente a otra cerda cerca, va a sentir que es una amenaza, necesitan bastante espacio. Entonces, necesitamos suficiente espacio para todas, vallas o separaciones dentro del corral para que puedan tener privacidad, con las vacas pasa lo mismo, y verificar que todas tengan el mismo acceso al alimento, porque en general lo que ocurre es que hay cerdas que tienden a bajar mucho de peso en este tipo de corrales por competencia con el alimento. Entonces yo tengo que fijarme en que si hay cerdas que están teniendo menos acceso, tengo que alimentarlas aparte. Este es un corral colectivo bastante sencillo, sin embargo tiene divisiones para privacidad. Y si ustedes se fijan, están todos bastante tranquilos y el lugar está limpio. Y estas cositas con calor son para los cerditos para que puedan, para las lámparas rojas, ¿las recuerdan que las mostré? Ya, las consecuencias del estrés. Adaptación, si hay adaptación, no hay consecuencias negativas. Y entonces tenemos bienestar animal. Es como la misma curva que miramos siempre. Si es que no hay una adaptación, hay enfermedad y muerte y por lo tanto no hay bienestar animal. Entonces tenemos a un animal en su ambiente natural, ¿no es cierto?, en un charco o en un potrero, y tenemos un ambiente que son desafíos para el animal, como la jaula de las cerdas. Cuando yo tengo mayor bienestar, aumento la productividad y por lo tanto la rentabilidad de mi negocio. Sin embargo, si es que yo estreso a mis animales, disminuye la calidad de la carne. En este caso, lo más común en un cerdo estresado es la carne PSE, Pale, Soft y Exudative. O sea que es una carne pálida, muy suave y muy exudativa. La normal sería roja, firme y no exudativa. Y la menos común en el caso del cerdo es la DFD, que es seca, firme y oscura, al revés del bovino. Y también obviamente tenemos que tener planes de contingencia para qué va a pasar cuando ocurra un accidente como este, porque van a haber cerdos que van a quedar muertos y otros medio muertos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Los voy a trasladar a un matadero? ¿Voy a llamar a un médico veterinario para que los eutanasie rápidamente? O si es que soy camionero certificado, tengo el arma para poder disparar y sangrar rápidamente a estos animales.
Terminamos súper bien de tiempo. Entonces, yo les voy a subir ahora, en este minuto, el resumen de cerdos, porque ya hemos visto bastante de bovinos y hay más desconocimiento en cerdo. Entonces se los voy a pasar y el resto del tiempo que queda es para que se lo estudien, ¿ya? Lo voy a subir a materiales. ¿Les gustó la clase? Sí, profe, por lo menos a mí sí. Ujú. Y también. Está súper buena la presentación de Javier Manteca, así que les recomiendo mucho leerla. Categoría, vamos a hacer otra categoría que es tendrían justo 1 hora para leerlo. Yo me demoré más o menos eso en leerlo. Ya, está arriba. Lo pueden leer. Está dentro del UCampus. Se los voy a subir también por el grupo de WhatsApp por si alguien no puede acceder al UCampus y lo tengan rapidito. Ah, no me deja subirlo al WhatsApp, es muy pesado. ¿Todos pueden acceder al UCampus? Sí, profe, yo por lo menos ya lo descargué de Campus. Ah, ya. ¿Tienen alguna pregunta? Yo por lo menos no, profe. Voy entonces a detener la grabación.